Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 2, versículos 26 al 29. Estamos muy agradecidos con el Señor por darnos un nuevo año, por darnos un nuevo domingo para estudiar la palabra y por permitirnos seguir avanzando en el estudio del libro de Apocalipsis. Hemos sido muy edificados con los estudios anteriores que hemos hecho con relación a las iglesias de Asia Menor y hoy estamos terminando con este domingo, con esta enseñanza, el estudio a la iglesia de Tiatira. ¿Sí? Han sido muchos los aprendizajes que hemos tenido de la iglesia de Tiatira. Hemos dicho que la iglesia de Tiatira era muy importante a nivel económico, a nivel comercial, que era una ciudad con muchos gremios, que era una ciudad con muchas artesanías, muchas industrias, que uno de los eslogans que tenían los tiatirenses era el trabajo vale más, ¿sí? Y que parte del significado del nombre Tiatira es el dulce sabor del trabajo. Es decir, eran esclavos, eran adictos al trabajo, estaban muy comprometidos con el trabajo en la ciudad y eso los hacía muy reconocidos en todo el territorio, en toda la región, pero por supuesto, pues eso los hacía también alejarse un poco de las cosas del Señor y estar entretenidos en tareas económicas, en tareas comerciales y en tareas de relaciones en los gremios o en los sindicatos de los cuales cada uno de ellos pertenecía. El texto que nos corresponde hoy dice así: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hemos estado viendo ya a lo largo del estudio del mensaje a las iglesias que hay un formato que se está conservando en el mensaje a las 7 iglesias y una parte de ese formato implica que al final de cada mensaje hay una promesa a los vencedores o hay una promesa a los que triunfan en medio de la adversidad y también parte de ese formato, de ese eslogan que cierra los mensajes tiene que ver con una frase común que es casi como un estribillo en el libro de Apocalipsis y es: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso hace parte de la composición, de la estructura poética con la cual se escribe el mensaje a las iglesias, pero también hace parte del carácter de Dios de recordarnos, de reiterarnos, de enfatizarnos las verdades de tal manera que nosotros no tengamos excusa de que no las hemos oído o que las hemos olvidado porque Él nos las reitera una y otra vez. El tema de la predicación de esta mañana es: le daré lo recibido, tomado del versículo número 29 y versículo 28. Le daré lo recibido. Tiatira es una iglesia supremamente interesante, importante, no solo porque se había mantenido fiel, algunos de ellos, en medio de la oposición y la persecución. También es importante porque es una iglesia llena de fe, llena de obras, llena de perseverancia y constancia en medio de la amenaza pagana que tiene por parte del imperio. Pero es muy importante la iglesia de Tiatira y yo sé que ustedes lo van a recordar por eso, porque es la primera oportunidad en la cual se llama la atención al liderazgo femenino, porque ha ejercido poder y autoridad e incidencia con relación a las decisiones de la iglesia. Recordemos que se llama la atención por una Jezabel, que posiblemente es un nombre ficticio, ¿cierto? Recordando el nombre de la Jezabel del Antiguo Testamento, pero sí haciendo memoria de un movimiento femenino o de una autoridad femenina que se había levantado dentro de la iglesia en Tiatira para seducir a los siervos de Dios y para ejercer poder espiritual y autoridad moral también dentro de la iglesia. Hay una amenaza de aflicción o de tribulación para esta mujer y para quienes han sido seducidos por ella. Hay un llamado al arrepentimiento y luego estamos aquí frente a la promesa para los vencedores. El domingo anterior estudiamos que no todos habían sido seducidos por esta mujer y por este movimiento, que había un buen grupo de hermanos dentro de la iglesia que se habían mantenido firmes y ellos van a ser reconocidos, van a ser premiados y van a ser honrados con unas promesas extraordinariamente hermosas. De las 4 iglesias que hemos estudiado, solo Pérgamo y Tiatira reciben doble promesa de bendición. ¿Sí? Casi todas las otras iglesias reciben solo una promesa, pero esta iglesia, al igual que la iglesia de Pérgamo, van a recibir 2 promesas de bendición que son promesas para los vencedores. Mateo capítulo 28, de 18 al 20, es un texto que nosotros conocemos. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este texto nos va a ayudar a recordar cómo el plan de Dios es la extensión de su reino, y cómo el plan de Dios es gobernar a través de la iglesia o a través de su pueblo. La promesa que la iglesia de Tiatira y los creyentes de Tiatira van a recibir tiene que ver con promesas que no están fundamentadas en sí en el creyente o en la iglesia, sino con promesas que están fundamentadas en Cristo mismo. Ese es uno de los aprendizajes que estamos teniendo en el libro de Apocalipsis. Casi todos nosotros, cuando leímos el libro de Apocalipsis en otras oportunidades, pensábamos que todas las promesas eran para los creyentes y que descansaban en los creyentes. Es decir, descansaban en la fidelidad, en la perseverancia, en el buen obrar de los creyentes, que descansaban en la unidad de la iglesia, que descansaban en la santidad de la iglesia. Pero cada vez que vemos el libro de Apocalipsis nos damos cuenta que efectivamente estas promesas sí vienen de Dios, pero el fundamento de estas promesas no es la iglesia, ni el fundamento de estas promesas son las acciones de los creyentes, sino que el fundamento de estas promesas es Cristo mismo, el Cordero vencedor, el carácter de Él a favor de la iglesia y su cuidado fiel y cuidadoso para la iglesia. Vamos a ver la primera parte del texto. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. En los mensajes anteriores se hizo alusión también a los vencedores o a los triunfadores. Recordemos que esta es una cláusula muy importante en el mensaje a las iglesias, porque se está escribiendo para iglesias de territorio gentil o territorio griego, dominados por el Imperio Romano, y en esa época ya se hacían los Juegos Olímpicos griegos, y se honraba o se coronaba o se premiaba a los que habían sido ganadores en los Juegos Olímpicos, a los deportistas sobresalientes. Y probablemente esta alusión al que venciere será honrado o será premiado, es muy probable que tenga una referencia a un asunto cultural conocido por las iglesias de Asia Menor, y eran los Juegos Olímpicos griegos, en los cuales se daba gran honra y reconocimiento a los triunfadores. Sin embargo, el texto aquí, cuando está diciendo al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, hace alusión a algo que es muy importante en nuestra doctrina, y es la perseverancia de los santos. Recordemos que esa es una de las claves de la doctrina que nosotros pregonamos, y es la perseverancia de los santos. Es decir, Dios ha llamado a su pueblo, lo ha congregado y lo ha regenerado por su gracia, pero solamente aquellos que perseveren hasta el final serán salvos. En la exposición de la doctrina de la perseverancia de los santos, nosotros hemos ido entendiendo cada vez más por el Evangelio que no son los creyentes los que perseveran, porque los creyentes no podemos perseverar, sino que es Dios el que persevera en los creyentes, de tal manera que la iglesia podrá estar o mantenerse firme o fiel hasta el final. Dios dice en esta porción que Él dará de lo que Él ha recibido. Jesús está hablando, y luego en el versículo 27 y 28 dice, como también yo he recibido de mi Padre. Y ahí está fundamentado el centro de lo que yo quiero exponer en esta mañana, y es que todo lo que Jesucristo nos va a dar en este texto, o en esta porción de la Escritura, o las promesas que Él nos va a recordar, no son promesas que están fundadas en nosotros, sino que están fundamentadas en Dios, que Él las ha recibido del Padre, y que Él que las ha recibido del Padre tiene la autoridad por la obra de la expiación para compartirlas o para hacerlas extensivas a todos los creyentes, a toda la iglesia. Entonces no son promesas que se fundamentan en nosotros, sino que se fundamentan en Dios, que a través de la obra de la redención las podemos recibir y disfrutar todos los creyentes. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que el Señor Jesús nos va a dar de lo que Él ya ha recibido? En primer lugar, tiene que ver con una virtud, y es la virtud de la perseverancia, y con un resultado que es el resultado de la victoria. La perseverancia y la victoria que nosotros recibimos los creyentes vienen de Dios. Pero ¿quién es el primero que ha perseverado por siempre? Jesucristo. ¿Quién es el que perseveró cuando estuvo acá en la tierra, en su tarea redentiva? ¿Quién no se cansó de hacer la voluntad del Padre?
¿Quién no desistió ante las tentaciones amenazantes para renunciar a cumplir la voluntad del Padre? Recordemos que cuando Jesús comienza su ministerio, es tentado por el diablo y es tentado para que Él no cumpla la voluntad o el encargo para el cual fue enviado. Pero Jesucristo reprendió a Satanás fuertemente, le dijo que Él había sido enviado para cumplir la voluntad y que escrito estaba que solamente al Señor debía ser adorado y que Él iba a cumplir la voluntad. Pero en varias oportunidades Jesús fue tentado por muchos poderes políticos y económicos y también satánicos para que Él no cumpliera la voluntad de perseverar y llegar hasta la victoria. Recordemos en Getsemaní, que es otro episodio muy importante en la historia de la redención. La noche anterior a la muerte de Jesús, en Getsemaní Jesús estaba agonizante, dice la Biblia, y allí Él fue tentado también para no continuar con la tarea de la redención. ¿Y recuerdan cómo oró Jesús en esa oportunidad? Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice la Biblia que fue fuertemente angustiado en esa oportunidad, pero nuevamente Jesús fue fortalecido por el Padre y por el Espíritu Santo para Él perseverar hasta el final. Al punto que Jesús pudo decir, he terminado la obra que me diste para hacer. ¿Sí? He cumplido la tarea y eso significa perseverancia y significa victoria. Jesucristo fue perseverante hasta el final. Si algo podemos aprender de Jesucristo aquí en la tierra, fue su perseverancia. Es decir, no desistió, no se desanimó, no cambió de opinión en ninguna circunstancia ni en ninguno de los encargos que Él tenía, hasta llegar a ser victorioso y cumplir plenamente el encargo que se le había dado. Por eso cuando Jesús fue al cielo, fue plenamente satisfecho del deber cumplido, de haber hecho toda la tarea que había recibido del Padre. Queridos hermanos, esto es muy importante para nosotros. En primer lugar es importante porque nos muestra el carácter de Jesucristo. Jesucristo es perseverante, en lo que se compromete, lo cumple y se mantiene firme y victorioso hasta el final. Y ese es el modelo que nosotros tenemos. Pero en segundo lugar es desafiante la actitud de Jesucristo, porque ahora se nos está dando una promesa a nosotros, de lo cual Jesucristo ya es nuestro modelo o nuestro ejemplo perfecto. La promesa que se nos da a nosotros es ser vencedores. ¿Sí? Y llegar hasta el fin cumpliendo las promesas del Señor. Cuando nosotros recordamos que esa promesa es una promesa que tenemos, en primer lugar esa promesa nos recuerda nuestra incapacidad, porque si es una promesa significa que no es algo propio nuestro, es decir, que por nuestra propia iniciativa nosotros no podemos ser vencedores y ser perseverantes. Estamos al comienzo de año, es probable que muchos de nosotros estemos haciéndonos buenos propósitos para este año. Es probable que estemos llenando nuestra agenda en los primeros días de buenas resoluciones, diciendo esto no lo logré, pero ahora sí. Sí, este año lo voy a hacer. Y de pronto promesas y resoluciones muy buenas, como voy a leer la Biblia todos los días, voy a tener un plan de lecturas para leer la Biblia en el año, voy a congregarme todos los domingos, voy a ser fiel, voy a ser constante. Pero rápidamente, probablemente al final de este mes nos vamos a dar cuenta que ya no estamos pudiendo cumplir esos propósitos, ¿sí? Que ya no estamos logrando, que se nos están pasando las semanas y nosotros estamos pasando por alto esos buenos propósitos que habíamos pedido al Señor en oración en los primeros días del año. Esta promesa de vencedores y de victoria y de perseverancia, lo que nos recuerda es nuestra total incapacidad. Muchas veces nosotros sacamos pecho cuando recordamos esas promesas. El que venciere recibirá esto y pensamos que podemos recibir la honra de ser victoriosos o vencedores. Pero implícitamente esta promesa lo que está diciendo es: ustedes y yo somos inconstantes, somos incapaces. Ustedes y yo somos totalmente derrotados en todas las determinaciones de nuestra vida. Fracasamos en todas ellas, somos inconstantes y no tenemos el mérito de la perseverancia. Y por supuesto nunca tendremos el de la victoria. Entonces, ¿cómo podremos ser vencedores? ¿Y cómo podemos ser perseverantes? Lo único que podemos hacerlo es por el Evangelio, porque Jesucristo, que es nuestro ejemplo perfecto y nuestro Redentor absoluto, ya perseveró y ya es victorioso, y Él nos da eso como un valor agregado a todos los creyentes por gracia. La perseverancia de los santos no es una virtud de los santos,
Es un mérito de Cristo. Es un mérito de Jesucristo. Es una virtud del Evangelio que nos viene por gracia. Ustedes y yo no podemos perseverar. Y les aseguro que no vamos a poder perseverar. No lo hemos podido hacer nunca. Pero el Señor, que es perseverante en nosotros, nos da la virtud de la perseverancia un año más por su infinita bondad y misericordia. Y si usted puede perseverar hasta el fin, lo único que se va a mostrar es la obra aplicada y consumada del Evangelio en su corazón, no su fidelidad, porque no somos fieles ni somos perseverantes. El texto dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. En términos prácticos, honestamente hablando, tenemos que decir: ninguno de nosotros podrá vencer ni podrá guardar las obras de Dios hasta el fin. Es decir, esta promesa quedaría sin piso. Si se fundamenta en nuestros méritos, en nuestras acciones, esta promesa no tendría ningún fundamento y el Señor se quedaría con la esperanza de poder dar un premio a los vencedores, porque ninguno va a vencer. Eso diría el arminianismo. Dios está esperando quién vence para darle los premios que Él tiene ya marcados con el nombre de cada uno de nosotros. Pero nosotros que creemos en la doctrina de la eficacia de la salvación, de la fidelidad y de la irresistibilidad de la gracia de Dios, tenemos que reconocer que esta perseverancia viene de Dios y por supuesto las promesas serán cumplidas porque Dios las aplica en cada uno de nosotros. Jesucristo es nuestro modelo de perseverancia. Juan capítulo 14, versículo 12 dice: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Perseverancia y promesa. Primera de Pedro 1:19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y en Juan 4:34 dice: Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y luego en Juan 6:38 Jesús dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Queridos hermanos, nosotros estamos por nuestra condición pecaminosa predispuestos solamente para hacer la voluntad nuestra y la voluntad de nuestro corazón pecaminoso. Pero por la gracia de Dios que ha sido derramada en Cristo Jesús, hemos sido instruidos y somos llevados cada día para hacer la voluntad del Padre. El texto que yo estaba recordando hace un momento, Mateo 26:39, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin. ¿Podemos nosotros tener certeza de la perseverancia y la victoria en Cristo Jesús? Es posible que los creyentes, en medio de tantas vicisitudes y conflictos y angustias y tanta pecaminosidad de nuestro corazón, podamos tener la certeza de que seremos guardados hasta el final. A través de Cristo Jesús, sí. No en nuestras fuerzas, no por nuestras acciones, pero sí a través del ejemplo perfecto de Jesucristo, el Cordero de Dios. Por eso una de las oraciones que Jesús repitió una y otra vez estando aquí en la tierra, dirigiéndose al Padre, es: Padre, ayúdame a hacer tu voluntad. Y esa debe ser una oración nuestra, constante. En lugar de estar orando, pidiendo cosas y reclamando cosas y anhelando cosas, más bien mostrando nuestra ambición y nuestra codicia, que agachemos nuestro rostro y le digamos: Padre nuestro, ayúdanos a hacer tu voluntad en este año que comienza. Ayúdanos a entender tu palabra y a someternos a tu voluntad para que podamos ver tu obra perseverante en nuestro corazón y tu victoria en nuestra vida. El texto continúa diciendo: yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Yo le daré autoridad. Al que venciere y guardare mis obras, es decir, las obras de Dios, las obras del Evangelio, yo le daré autoridad sobre las naciones. Es una verdad extraordinariamente hermosa y esta promesa de vencedor o para los vencedores está fundamentada en uno de los salmos mesiánicos de David, que es el Salmo número 2,
que lamentablemente es un salmo que muchos creyentes recitan y lo reclaman para sí mismos. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y ese no es un salmo para los creyentes, ese es un salmo mesiánico que describe el poder absoluto que tiene Jesucristo, el Hijo de Dios, sobre todas las naciones. Ese no es una promesa para yo reclamar o para decretar o para poseer. Esa es una promesa que demuestra el cumplimiento redentivo de Cristo en la obra de la redención. Jesucristo es el único que tiene autoridad sobre todas las naciones, el único hombre que tiene autoridad sobre todas las naciones. Es el único que las puede pastorear y es el único que las puede gobernar. Es el único que las puede regir con vara de hierro y es el único que las puede quebrar como vaso de alfarero. ¿Quién es el único que puede hacer eso? ¿Una iglesia? No, es Jesucristo. ¿Un creyente fiel puede hacer eso? ¿Un creyente como tú o como yo podemos gobernar naciones? ¿Podremos regir y pastorear y tener autoridad sobre las naciones? No tenemos ni siquiera sobre nuestra propia vida, mucho menos sobre las naciones. Esta promesa es una promesa mesiánica que demuestra el pastoreo y el gobierno absoluto que Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene sobre todas las naciones. Y las iglesias de Asia Menor representan las iglesias diseminadas por todo el universo, diseminadas por todas las naciones en las cuales Jesucristo reina y en las cuales Jesucristo es gobernador absoluto y poderoso. Ahora, otro error que hemos tenido con relación al estudio del libro de Apocalipsis es pensar que el reino de Dios es futuro y pensar que la iglesia está todavía como en una cuerda floja, sin gobernar y sin reinar, pero algún día, probablemente, la iglesia reinará. Es probable que algún día, si Dios quiere, la iglesia reine. Eso enseñan muchos, pero no es lo que enseña la palabra. La palabra lo que enseña es que ya el reino de Dios y el reino de los cielos fue establecido en la tierra, que ya el reino fue asegurado por Cristo y que ya estamos reinando con Cristo. ¿Quiénes son los que reinan con Cristo? Los creyentes, la iglesia. Ya estamos plenamente reinando con Jesucristo aquí en la tierra mientras estamos en nuestra travesía terrenal. No estamos a la espera del reino glorioso, ¿sí? Ya estamos reinando. Claro, como dice Pablo, ya, pero todavía no, ¿cierto? Con una mezcla de nuestra propia condición y todas las implicaciones de la vida terrena, pero por fe y por gracia, por el cumplimiento oficial de la muerte de Cristo, ya nosotros somos más que vencedores y somos reyes y sacerdotes en el reino de Jesucristo. Esta promesa para los vencedores, que es la autoridad en su reino, lo que nos está mostrando son dos cosas básicamente. Primero, que Jesucristo ya reina sobre la iglesia y que ya ejerce autoridad, no solo sobre la iglesia en términos espirituales, como pastor, sino que Él ejerce autoridad sobre todas las naciones como gobernador absoluto, como regente absoluto de todo el universo, y que Él en su autoridad absoluta y poderosa tiene poder o tiene la capacidad para mostrar su gracia y su misericordia a su pueblo, es decir, para pastorearlos con ternura, con pericia, con amor, con cuidado, con provisión para apacentarlos, sino que también tiene autoridad sobre las naciones impías o sobre los impíos para quebrar al impío y quebrar a las naciones con vara de hierro. Y así como se rompe un vaso o una vasija, romper las naciones enteras. Y esto es muy importante, queridos hermanos. Muy importante para nosotros, pero también para los creyentes receptores iniciales de este mensaje, porque ellos estaban luchando contra la amenaza pagana del Imperio Romano. El Imperio Romano era un monstruo para una iglesia tan pequeña en Tiatira. ¿Sí? Sus poderes políticos, económicos, ideológicos eran avasalladores para la iglesia. ¿Sí? Eran unos poderes increíblemente grandes. Recuerden que dijimos que en la iglesia de Tiatira estaban persiguiendo a los creyentes porque no participaban en los gremios y los echaban de los trabajos y se burlaban de ellos en las calles y los amenazaban y estaban pasando algunos de ellos necesidades económicas. Todo eso estaba ordenado por Roma y por los emperadores y por los supervisores del imperio que estaban en Tiatira. Era monstruoso el poder imperial.
Parecía que nadie lo podía detener y que la iglesia era diminuta e insignificante ante semejante amenaza. Pero ¿qué es lo que dice el Señor ahora para la iglesia? A todos los que venzan recibirán autoridad sobre las naciones, como yo he recibido autoridad de mi Padre y ya tengo gobierno sobre las naciones. Es decir, ese monstruoso imperio romano es diminuto ante el poder incalculable de nuestro Señor y va a ser quebrado como vaso de alfarero. Y eso es muy esperanzador para ellos, pero también para nosotros. Nosotros vivimos también en situaciones donde política, económica y militarmente nos sentimos amenazados. ¿Sí? Probablemente al comienzo de este nuevo año nos sentimos amenazados con todas las ideologías dominantes en los colegios, en las universidades, en los medios de comunicación, nuestros hijos bombardeados por esas ideologías. ¿Qué vamos a hacer? Parece que la fe no es robusta frente a tanta amenaza ideológica del mundo entero. Pero esta promesa a los vencedores nos muestra en primer lugar la victoria de Jesucristo. Jesucristo no es el Mesías prometido, Él es el Cordero vencedor, que ya cumplió oficialmente el establecimiento de su reino. Ya Él gobierna sobre todas las naciones, cuida a su iglesia universal en todo el mundo, la cuida con amor y la pastorea con cuidado, pero también ejerce autoridad, disciplina y juicio sobre todas las naciones del mundo. No hay nación, por poderosa que sea, que no pueda ser quebrada por el Señor. ¿Recuerdan cómo se presenta el Señor para la iglesia de Tiatira? Como aquel que tiene ojos como llama de fuego y sus pies como bronce bruñido, ¿sí? Y luego termina diciendo que Él rige las naciones con vara de hierro. Bronce y hierro son metales pesados, ¿cierto? Que demuestran la justicia de Dios, la firmeza de Dios, ¿cierto? Recordemos que el bronce representa la firmeza y la estabilidad, pero el hierro representa la justicia. Entonces, en esos dos metales nos está mostrando o representando la firmeza de Dios y su estabilidad en establecer justicia sobre todas las naciones impías y en derribarlas y quebrarlas por el poder de Él y por la autoridad que Él ha recibido. Queridos hermanos, no solo Jesucristo es Cordero vencedor, que ejerce poder y autoridad sobre las naciones, sino que nosotros hemos sido constituidos también con autoridad para gobernar. Ahora, esta es una promesa muy importante y probablemente alguien pudiera entenderla equivocadamente diciendo, Dios me dio a mí autoridad sobre las naciones, pero no es eso lo que dice. Porque no es que yo tenga autoridad sobre las naciones. Lo que está diciendo es que la autoridad nos viene a través del Evangelio y nos viene a través del reino. Y que quien es cabeza representante de esa autoridad es Jesucristo. Es decir, nosotros al creer en Cristo por gracia, hemos recibido los beneficios agregados de la salvación. Y uno de esos beneficios agregados es pertenecer a un cuerpo que se llama la iglesia. Y al pertenecer a un cuerpo que se llama la iglesia, que es comprada por precio de sangre, ya nosotros disfrutamos de la autoridad que Dios nos dio sobre el mundo entero, no porque esa autoridad sea propia, sino porque nos viene a través del Evangelio. ¿No les parece extraordinario, hermanos? ¿No les parece hermoso que Dios nos haya injertado en un cuerpo que se llama la iglesia? Porque si nosotros no perteneciéramos a la iglesia, no disfrutaríamos de esos beneficios. La perseverancia de Cristo en nosotros y la autoridad sobre las naciones para presentar el Evangelio y para ir por todo el mundo llevando el Evangelio. A eso se obedece la autoridad sobre las naciones. No es para decir cosas como muchas personas que andan decretando que los gobiernos se caigan, que las naciones y los poderes se dobleguen, porque no va a ser así. ¿Sí? Los poderes estarán hasta que el Señor los quiebre, ¿sí? Y las naciones y los poderosos ejercerán poder inicuo hasta que Dios los quiebre y los desmenuce, porque es parte del propósito de Dios. ¿En qué consiste la autoridad que Dios ha dado a la iglesia sobre las naciones? Mateo 28, 19 y 20. ¿En qué consiste la autoridad que ustedes y yo tenemos sobre este mundo? En ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es la base de la autoridad. La base de la autoridad es el Evangelio.
¿sí? Y la razón de la autoridad es Cristo Jesús, que ya ratificó el Evangelio en nuestros corazones y nos unió en una estrecha relación con Él para que vayamos y pregonemos el Evangelio. Primera de Corintios 6, 2 y 3 dice: ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Muchos creyentes piensan que van a estar en un trono muy elegante, ejerciendo autoridad, pero la forma como la Biblia nos delega la autoridad es a través del Evangelio, es decir, a través del evangelismo, a través de compartir la palabra. Hebreos 4, 25 al 28 dice así: que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y luego en Hechos 13, 33 dice: la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en Romanos 1:4 dice que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Esta promesa que estamos recordando hoy en la mañana de la palabra, no es una promesa simplemente para declarar, ¿sí? Yo declaro que tengo autoridad sobre las naciones. No, es una promesa para creer a través del Evangelio. Ustedes y yo ejercemos autoridad. ¿Cómo la ejercemos? A través del Evangelio, a través de la fe, a través de nuestro ejemplo de vida y a través de nuestra participación en la iglesia, ejercemos o cumplimos esta promesa que es la autoridad en el reino de Dios. Él nos ha constituido reyes y sacerdotes. Y luego otro texto aquí en Lucas 1, 32 y 33. Este será grande, refiriéndose a Jesús, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Dios nos da a través de Jesucristo lo que Jesucristo ya ha recibido. Les daré lo recibido: perseverancia y victoria, y luego autoridad en su reino. Y la otra promesa que el Señor nos da, versículo 28, y le daré la estrella de la mañana. Y le daré la estrella de la mañana. Y esta es una metáfora, ¿sí?, supremamente interesante dentro del Evangelio. Le daré la estrella de la mañana. Para los agricultores o para los campesinos, que la sociedad judía era en gran manera agrícola, era muy importante ver la estrella matutina, ¿sí?, o lo que llaman el alba, ¿cierto?, o la aurora, que sale en la mañana, que es una estrella brillante, resplandeciente, muy notoria en el firmamento, y que se puede ver especialmente cuando estamos en el campo en horas bien tempranas de la mañana, cuando apenas está comenzando a salir el sol, ¿sí? Usando esa referencia es que se da esta promesa: y le daré la estrella de la mañana, es decir, la estrella que se ve cuando sale el sol, ¿sí?, cuando comienza el día, ¿sí? Al comenzar el día de trabajo, brilla muy notoriamente una estrella en el firmamento, ¿sí?, que ha recibido muchos nombres, pero el Señor la llama la estrella matutina o la estrella de la mañana. Esa estrella de la mañana no era una estrella similar a la que guió a los sabios del oriente. Usando aquí el texto bíblico, esa estrella matutina se refiere a Jesucristo mismo. No es simplemente un indicio natural o un indicio de un astro que indica un lugar específico, como en el caso de los sabios del oriente, llevando al lugar exacto del nacimiento de Jesús. Esta estrella de la mañana, en el contexto en el que está aquí, no es una guía para los agricultores, ni para los campesinos, ni una expectativa de un día laborioso y fructífero, sino es una alusión a Jesucristo mismo. ¿Quién es la estrella de la mañana? Es Jesucristo. ¿Quién es la estrella que brilla con mayor fuerza?
¿Cuál es la estrella que nos alumbra y nos guía durante el día entero? Que guía y supervisa nuestras labores. Es un ejemplo, es un símbolo para referirse a Jesucristo y es una promesa muy importante. Es un símbolo de realeza, es un símbolo de gobierno, es un símbolo de soberanía, de cuidado y de control. La estrella de la mañana lo que anuncia es la gloria de Cristo y la gloria de la victoria de Cristo llevándolo a su plenitud. Es la incomparable estrella de la mañana para mostrarnos que muy pronto Jesucristo viene por su iglesia y se establecerá el juicio final y todas las naciones temblarán ante Él y los creyentes se regocijarán perpetuamente por su venida. Ese símbolo de realeza y de dignidad lo que muestra es que Jesucristo como gobernador seguirá brillando, mientras los gobernadores de turno serán quebrados por la vara de hierro que es Jesucristo mismo. ¿Sí? Esa estrella de la mañana seguirá iluminando a su pueblo todo el día, mientras los que se habían levantado como estrellas fugaces temporales serán quebrados. Los emperadores y los gobernadores del momento decían que ellos eran como los soles que brillaban, o como las estrellas que sobresalían y ellos demandaban para sí mismo adoración. Pero Jesucristo se atribuye a sí mismo esta metáfora. Él es la estrella de la mañana. Versículo 28 dice, y le daré la estrella de la mañana. Ahora, no hemos de suponer que hay múltiples estrellas para que el Señor nos dé a cada uno. Eso se hace en preescolar, ¿cierto? Que a los niños se les da una estrellita o una carita feliz, como símbolo de una labor que han cumplido y como un reconocimiento. Aquí no está hablando de esto, no es una carita feliz la que recibimos los creyentes, no es una estrellita simbólica, ¿sí? En la solapa, como un reconocimiento de algo que logramos y como una distinción individual en medio de muchos. La estrella de la mañana no es eso. Aquí la estrella representa a Cristo mismo. Es decir, ¿quién se va a dar por su iglesia? ¿Quién es la gloria de la iglesia? ¿Sí? No es un símbolo visible, es la esencia del mensaje del Evangelio. Cuando dice, le daré la estrella de la mañana, les aseguraré la razón de ser como iglesia, y es Cristo mismo quien brilla con luz propia. Cuando la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo, no nos está diciendo que tenemos luz propia, sino que nosotros irradiamos o reflejamos la luz que proviene de Cristo a través del Evangelio. El judaísmo, especialmente en Asia Menor, y también todo el culto imperial del Estado romano y de todo el imperio dominante en Asia Menor, estaba amenazando a la iglesia. Estaba amenazando con apagar la luz de la iglesia. Gran parte del trabajo del imperio, que se disfrazaba en política y en cultura y en economía, era apagar la luz de la iglesia. Pero ¿cuál es la promesa? ¿Podrá el imperio apagar la luz de la iglesia de Cristo? ¿Podrán las ideologías dominantes apagar la luz del Evangelio que Cristo ha dado a su iglesia? ¿Cuál es la respuesta? Imposible, porque quien ilumina la iglesia y quien hace que la iglesia brille no son las acciones de los santos, ni las doctrinas de la iglesia, ni el gobierno de la iglesia. Lo que hace que la iglesia brille es Cristo mismo, que es la estrella resplandeciente y fulgurante de la mañana que nunca podrá ser apagada. Apocalipsis capítulo 22, 16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. ¿Y saben qué continúa diciendo? Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Jesucristo es la estrella de la iglesia. Jesucristo es el brillo de la iglesia. Es la luz que tiene la iglesia. Ustedes y yo tenemos luz porque Cristo es luz. Y porque Él ejerce autoridad y gobierno pastoral sobre nosotros. Y porque Él persevera en nosotros para que nosotros brillemos o reflejemos la luz de Él. Salmo 2, 8 y 9 dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Este es el texto que toma el apóstol Juan
cuando escribe para la iglesia de Tiatira un texto antiguo de la salmodia judía. Y luego en Números 24:17 dice: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seb. Cuando este profeta falso, Balaán, está emitiendo esta profecía de que saldrá estrella de Jacob y que saldrá cetro de Israel, ¿a quién se refiere? A Jesucristo. Jesucristo es la estrella resplandeciente de la mañana. Queridos hermanos, querida iglesia, no tenemos luz propia. Yo no sé si eso es buena noticia para usted o es mala, pero desde el Evangelio es buena noticia, no brillamos. Somos opacos, somos insípidos, somos tinieblas. Ustedes y yo somos tinieblas, no servimos para nada. Pero ¿saben cuál es nuestra utilidad? El Evangelio de Cristo. La utilidad nuestra, el brillo, el fulgor, lo honroso que hay en nosotros, lo digno que hay en nosotros, nos viene a través del Evangelio. Por eso dice la Escritura: separados de mí, nada podéis hacer. Como iglesia somos supremamente opacos, invisibles, pero con el Evangelio de Cristo la iglesia emite un resplandor que nunca nadie podrá acabar. El resplandor que la iglesia de Jesucristo proyecta o refleja, ninguna ideología dominante, ningún poderoso o ningún enemigo del Evangelio podrá destruirlo. Daniel capítulo 12, versículo 3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñen la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Esa metáfora de Jesucristo como estrella matutina resplandeciente es una metáfora que comparten los creyentes por gracia. Ese es otro valor agregado del Evangelio. Siendo nosotros opacos, brillamos, no con luz propia, sino con la luz que viene de Dios. Y dice la Biblia que Él nos constituirá como estrellas que brillarán perpetuamente, no para gloria nuestra, sino para la gloria de aquel que nos llamó. Y Filipenses capítulo 2, versículo 15, dice: para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Le daré lo recibido. ¿Qué promesa tiene la iglesia de Tiatira? 3 promesas maravillosas. La primera promesa es la seguridad de la perseverancia y la victoria. ¿Quién es el modelo de esa perseverancia? Jesucristo nuestro Señor, Cordero vencedor. La segunda promesa es autoridad sobre las naciones. ¿Quién es el representante de esa autoridad? Jesucristo, porque nosotros no tenemos autoridad con nada ni con nadie. Pero Jesucristo ejerce autoridad por el Evangelio, por el reino, y nosotros reinamos a través del Evangelio y ejercemos autoridad a través de la evangelización. Y la tercera promesa es la estrella resplandeciente de la mañana. Esa estrella se llama Jesucristo, y Jesucristo nos hace brillar, no para gloria nuestra, sino para la gloria de Él. Entre más cerca estamos de Cristo, más brillo podemos reflejar y podemos emitir. Entre más lejos estamos, más opacos y más olvidados estamos. Por eso dice la Biblia que estemos siempre unidos, fervorosos. La carta, nuevamente, como las cartas anteriores, termina con el eslogan propio de cierre de estas cartas: el que tiene oído para oír, oiga. Pero si ustedes revisan las cartas anteriores, se hace una inversión, porque antes decía: el que tiene oído, oiga, y se daba la promesa, pero en esta oportunidad se da la promesa y se cierra diciendo: el que tiene oído para oír, oiga. Ahora, ¿quién puede oír el Evangelio? ¿Ustedes pudieron oír el Evangelio? ¿Ustedes tenían un oído tan agudo que pudieron oír y discernir el Evangelio? Ninguno podemos oír el Evangelio. Ni aún ahora, siendo regenerados, podemos oír por nuestra propia disposición. Nosotros podemos oír solo por la intervención del Espíritu Santo de Dios. Si usted hoy escucha la palabra y la oye y la entiende, no es su entendimiento, es el Espíritu Santo que le hace oír lo que otros no pueden oír, y le hace entender y escuchar y poner en práctica lo que otros no pueden obedecer.
El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién puede escuchar la voz del Espíritu? El apóstol Pablo lo dice, solo los espirituales. Los carnales no pueden escuchar la voz del Espíritu, es decir, solo los regenerados pueden o podemos por gracia escuchar la voz del Espíritu, y por eso el llamado no es universal. Este llamado del versículo 29 y las promesas no son universales, el llamado es solo para los creyentes. En Tiatira no todos iban a oír. ¿Saben por qué? Porque había algunos que no eran. Recuerda que lo vimos anteriormente. Había algunos que estando en Tiatira se habían mezclado y se habían infiltrado mejor dentro de la iglesia, y ellos no eran creyentes y estaban amenazando a toda la iglesia con sus falsas enseñanzas. Pero ¿quiénes son los únicos que van a oír? Los creyentes. Ahora, si había mujeres dentro de esta iglesia que estaban escuchando y que habían sido regeneradas, iban a entender que no era el lugar de ellas ejercer tal autoridad como lo estaban ejerciendo Jezabel y otro grupo de mujeres dentro de la iglesia. El que tiene oído para oír, oiga. ¿Usted puede oír hoy? Si usted puede oír, dele gracias a Dios. Porque si usted puede oír lo que se ha expuesto y puede entender y puede ser tocado por la palabra, usted puede disfrutar de esas promesas a los vencedores. Y lo único que puede decir es: Señor, gracias, porque soy parte de tu remanente. Porque me has llamado y me has dado no solamente fe para creer, sino oído para escuchar y para entender tu mensaje, y me has llenado de múltiples promesas para los vencedores. Primera de Juan 5, 1 al 4. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también el que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y termino con un texto del Salmo número 2, versículo 10 al 12. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Yo les daré lo que he recibido. Jesucristo nos hace partícipes de su perseverancia y su victoria, nos hace partícipes por gracia de la autoridad sobre las naciones a través del Evangelio, y nos hace partícipes de la luz resplandeciente que viene de Él. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, gracias por semejantes promesas de las cuales nos haces partícipes y las cuales no merecemos. Nuevamente, Señor, nos humillas a través de estas promesas, recordándonos lo incapaces que somos y que no tenemos ninguna perseverancia, ni somos victoriosos, ni tenemos nada de qué jactarnos. Nos recuerda nuevamente por tu propia palabra y con tus propios labios, Señor, lo incapaces que somos, lo inconstantes que somos, lo negligentes que somos. Pero nos das esperanza por tu palabra. No solamente nos das la esperanza de haber sido perdonados y constituidos hijos tuyos, sino que además nos das valores agregados, incomparables. Disfrutar al lado tuyo por la eternidad. Presentar el Evangelio a todas las naciones mientras estemos aquí en este mundo. Prepararnos para el encuentro contigo. Brillar con la luz que viene de ti y ser instrumentos de luz para un mundo en tinieblas. Gracias, Señor, porque a cada uno en el lugar donde nos has puesto, en el trabajo, en los barrios donde vivimos, en los lugares donde estamos, en los lugares donde estudian nuestros hijos, nos has puesto con un propósito, para que a través de la luz que viene de ti, podamos llevar la luz del Evangelio a un mundo en tinieblas. Gracias por darnos esperanza. Gracias por darnos de lo que tú tienes, Señor. Y gracias, Señor, porque nos permite ser copartícipes de las incomparables riquezas de tu gracia que nos vienen solamente por bondad inmerecida. Gracias por darnos un año más para seguir viviendo para ti.
Te suplicamos que grabes tu palabra en nuestros corazones, que nos des pies de bronce, Señor, para estar firmes en ti y no ser movidos de ti ni de la doctrina. Señor, y que nos des también el discernimiento que proviene de ti para poder entender el Evangelio, aplicarlo y compartirlo conforme a tu voluntad. Te suplicamos todo esto en Cristo Jesús. Amén.